¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, siendo amor infinito, no salva a algunas personas? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad por siglos. Si Dios es tan amoroso, ¿por qué ciertas personas no pueden entrar al reino de los cielos? ¿Quiénes son aquellos que no serán salvados? Hoy, en este fascinante recorrido, exploraremos uno de los misterios más profundos revelados en la Biblia. Permanece atento, ya que vamos a descubrir los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no podrán acceder al reino de Dios. Lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu vida para siempre. Escucha con detenimiento y reflexiona si podrías estar en uno de estos grupos. Y si te identificas con alguno de ellos, considera que Dios te está dando este mensaje y el tiempo necesario para regresar a su camino. Para entender esto, primero debemos considerar por qué Dios, siendo amor infinito, niega la entrada a algunas personas. Dios ama a toda la humanidad sin excepción. Su amor no tiene límites ni condiciones. No obstante, el amor de Dios no se separa de su justicia. Dios es justo y santo, y no puede ignorar el pecado. Jesús nos advierte claramente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El amor de Dios es vasto y profundo, abarcando a toda la humanidad, pero su justicia es inquebrantable y no puede tolerar el pecado. Sin embargo, su amor nos ofrece una solución: la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el regalo más preciado que Dios nos ofrece. No es algo que podamos ganar por nuestros méritos o buenas obras. Es un don de gracia. La salvación es la única vía para reconciliarnos con Dios y evitar la condena eterna. Como nos recuerda 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo nos muestra que aunque Dios es amoroso y paciente, también es justo, y debemos tomar en serio su llamado al arrepentimiento. Ahora que hemos entendido por qué Dios castiga el pecado, empecemos con el primer tipo de persona que no será salvada: los que rechazan a Cristo. Los incrédulos son personas que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara: la fe en Jesús es esencial para la salvación. En Juan 3:18 se narra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 se narra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Rechazar a Cristo implica no aceptar esta verdad fundamental, y por lo tanto, rechazar el único camino provisto por Dios para la salvación. La enseñanza bíblica es clara. La salvación se encuentra exclusivamente en Jesucristo. La fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo es el requisito fundamental para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Rechazar a Cristo es rechazar la oferta de salvación de Dios. Juan 3:18 establece que la condenación viene como resultado de no creer en Jesús. Este versículo indica que la fe en Cristo es la línea divisoria entre la salvación y la condenación. Aquellos que no creen ya están condenados, no por un acto arbitrario de Dios, sino por su propia incredulidad. En Juan 14:6, Jesús declara que Él es el único camino al Padre. Esta declaración excluye cualquier otra vía de salvación. La exclusividad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres es una piedra angular de la fe cristiana. Negar a Cristo es negar el único acceso a Dios. Hechos 4:12 refuerza la idea de que solo a través de Jesús se puede obtener la salvación. No hay otra persona, poder o nombre que pueda ofrecer lo que Jesús ofrece.
La salvación es un don que solo se puede recibir a través de la fe en Él. Durante el ministerio de Jesús, muchos de los líderes religiosos de su tiempo rechazaron a Jesús a pesar de ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas. En Juan 8:24, Jesús les dice: «Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Judas, uno de los 12 discípulos, rechazó a Jesús al traicionarlo por 30 monedas de plata. Mateo 26, 14-6. Su rechazo culminó en su suicidio y la perdición de su alma. Mateo 27, 3 y 5. Rechazar a Cristo es una elección que tiene consecuencias eternas. La Biblia es clara en que la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo, y que negarlo es negarse a sí mismo la vida eterna. Este estudio no solo nos advierte sobre los peligros de rechazar a Cristo, sino que también nos recuerda la maravillosa oferta de salvación que Dios ha hecho disponible a todos a través de su Hijo. Nos llama a proclamar con valentía esta verdad y a vivir vidas que reflejen nuestra fe en Él. El segundo grupo de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvadas son aquellos que cometen el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Este acto es visto como una resistencia deliberada y maliciosa contra la obra del Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa atribuir las obras del Espíritu a Satanás y rechazar la verdad de Dios con plena conciencia y malicia. En Mateo 12:31-32 se narra: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». En Marcos 3:28-29 se menciona: «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». En Lucas 12:10 se narra: «A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado». La Biblia enseña que aunque muchos pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Este pecado es único en su gravedad y consecuencias porque implica un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios y su Espíritu. Los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas subrayan que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es vista como una acción tan grave que pone al individuo fuera del alcance de la gracia de Dios. En Mateo 12, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advierte que al hacer esto, están en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Este acto de atribuir la obra del Espíritu a Satanás es una negación total de la verdad y la obra de Dios. Antes de su conversión, Saulo perseguía a los cristianos y hablaba contra Jesús. Sin embargo, actuó por ignorancia e incredulidad, y al recibir la revelación de Jesús en el camino a Damasco, se arrepintió y fue perdonado. Primera de Timoteo 1:13. Este ejemplo muestra la diferencia entre la blasfemia por ignorancia y la blasfemia deliberada contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado de extrema gravedad con consecuencias eternas. Este pecado implica un rechazo total y consciente de la obra de Dios en nuestras vidas, lo que resulta en la imposibilidad de ser perdonado. La Biblia nos advierte seriamente contra este acto, llamándonos a vivir en reverencia y obediencia al Espíritu Santo. Nos recuerda la importancia de estar abiertos a la verdad de Dios y a su obra redentora en nuestras vidas, asegurándonos de no caer en el peligro de la blasfemia. El tercer grupo de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvas son aquellos que mueren en su pecado sin haberse arrepentido. La enseñanza bíblica es clara en que la oportunidad para la salvación existe únicamente durante nuestra vida terrenal. Una vez que una persona ha fallecido,
Su destino eterno está sellado y no hay posibilidad de arrepentimiento después de la muerte. En Hebreos 67 se narra uno de los hijos de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En Lucas 16, 22-26 nos dice: sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En Apocalipsis 20, 12-15, se narra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia enseña que la oportunidad para la salvación y el arrepentimiento es limitada a nuestra vida terrenal. Una vez que una persona muere, enfrenta el juicio de Dios, y no hay segundas oportunidades para arrepentirse. Hebreos 9:27 subraya que después de la muerte viene el juicio. No hay posibilidad de cambio en el destino eterno después de la muerte. Esto indica la importancia de arrepentirse y aceptar la salvación durante la vida. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro para ilustrar la realidad del juicio después de la muerte. El rico, que vivió una vida de lujo sin preocuparse por la justicia y la misericordia, se encuentra en tormentos después de la muerte, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Esta parábola enfatiza que nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas. Apocalipsis 20 describe el juicio final donde los muertos son juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Este pasaje refuerza que después de la muerte, nuestro destino está determinado y no hay oportunidad para cambiarlo. En Lucas 12, 16-21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato que acumuló riquezas para sí mismo, pero no fue rico para con Dios. Esa misma noche su alma fue requerida y quedó sin esperanza de redención. Esta parábola ilustra la urgencia de vivir para Dios y no para uno mismo. En Marcos 10, 17-22, un joven rico se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aunque no murió inmediatamente, su apego a las riquezas lo alejó de la salvación, mostrando que el arrepentimiento y la entrega total a Dios son esenciales para la vida eterna. La muerte sin arrepentimiento es una condición que la Biblia deja clara como insalvable. La oportunidad para aceptar la salvación y arrepentirse está limitada a nuestra vida terrenal. Este estudio no solo nos advierte sobre la importancia de estar preparados, sino que también nos llama a vivir en un estado constante de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Nos recuerda que la vida es temporal y que debemos aprovechar cada momento para alinearnos con la voluntad de Dios, asegurándonos de que estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador. El cuarto grupo de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvas son los apóstatas. La apostasía implica abandonar deliberadamente la fe y renegar de las verdades fundamentales del cristianismo, después de haberlas conocido y aceptado. Es un rechazo consciente y voluntario de la fe cristiana que la Biblia advierte severamente sobre sus consecuencias. En Hebreos 6, 4-6
se narra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. En 2 de Pedro 2, 20-22 nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La apostasía es vista como un rechazo total y consciente de la fe cristiana, después de haber experimentado la verdad del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Este rechazo tiene graves consecuencias eternas. Hebreos 6, 4-6 señala que es imposible renovar al arrepentimiento a aquellos que han experimentado la verdad del Evangelio y luego se apartan deliberadamente. Esto se debe a que rechazan conscientemente la única fuente de salvación, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo al desprecio. En 2 de Pedro 2, 20-22, destaca que el estado final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. Volver al pecado después de haber conocido a Cristo es visto como una traición grave y deliberada. Judas es uno de los ejemplos más conocidos de apostasía. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero lo traicionó por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14-20. A pesar de su cercanía con Jesús y de haber presenciado sus milagros y enseñanzas, eligió deliberadamente traicionarlo, lo que culminó en su desesperación y suicidio. Mateo 27, 3 Jacos 5. En 2 de Timoteo 4:10, Pablo menciona a Demas, quien amó este mundo y abandonó a Pablo, yendo a Tesalónica. Demas, que inicialmente era un colaborador cercano de Pablo, eligió apartarse del camino de la fe por amor a las cosas del mundo. La apostasía es un acto de rechazo total y consciente de la fe cristiana que tiene consecuencias eternas. La Biblia advierte seriamente sobre la imposibilidad de renovación para aquellos que eligen apartarse de la fe después de haber experimentado la verdad del Evangelio. Este estudio nos llama a reflexionar sobre nuestra propia fe y a comprometernos a perseverar en ella, asegurándonos de que no caigamos en la trampa de la apostasía. Nos recuerda la importancia de vivir una vida de fe genuina y constante, confiando en la gracia de Dios para sostenernos hasta el final. El quinto grupo de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvas son aquellos que deliberadamente eligen amar la maldad y el pecado, rechazando la verdad de Dios. Estos individuos no solo practican el pecado, sino que también encuentran placer en hacerlo y en que otros lo hagan. En 2 de Tesalonicenses 2, 10-11, se narra, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Romanos 1, 28-32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En Proverbios 6, 16-19, se narra 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La Biblia enseña que aquellos que aman la maldad y el pecado, y que deliberadamente rechazan la verdad de Dios, se colocan fuera del alcance de la salvación. Este rechazo se manifiesta en la práctica continua y complacencia en el pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 11, indica que estas personas no reciben el amor de la verdad para ser salvos. En cambio, Dios permite que crean en la mentira debido a su rechazo persistente de la verdad, lo que resulta en su condenación. Romanos 1, 28 a 32 describe cómo Dios entrega a estas personas a una mente reprobada debido a su rechazo de reconocer a Dios. Este pasaje enumera una larga lista de pecados que caracterizan a aquellos que han sido entregados a sus propias pasiones desordenadas. Proverbios 6, 16-19 enumera cosas que Dios aborrece, mostrando que aquellos que practican tales actos están en oposición directa a la voluntad de Dios. La persistencia en estos comportamientos sin arrepentimiento coloca a las personas fuera de la gracia salvadora de Dios. En Éxodo 7 a 12, el faraón de Egipto rechazó repetidamente la verdad de Dios mostrada a través de Moisés y Aarón. Su corazón se endureció continuamente, y a pesar de las plagas y señales de Dios, persistió en su maldad hasta su destrucción final en el Mar Rojo. En Génesis 18-19, las ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas por su extrema maldad y rechazo de Dios. Los habitantes de estas ciudades no solo practicaban el pecado, sino que también se complacían en él, llevando a su juicio y destrucción. Amar la maldad y el pecado es una condición que coloca a las personas fuera del alcance de la salvación. La Biblia advierte seriamente sobre la gravedad de esta actitud y las consecuencias eternas que conlleva. Este estudio nos llama a vivir en rectitud, rechazando el pecado y buscando la verdad de Dios. Nos recuerda que nuestras decisiones y comportamientos tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando su gracia y misericordia en todo momento. El sexto grupo de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvas son los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, mostrando una apariencia de piedad mientras su corazón está lejos de Dios. La Biblia advierte repetidamente contra la hipocresía, especialmente en la vida religiosa, y destaca que Dios valora la autenticidad y la sinceridad en la fe. En Mateo 23, 27-28 se narra: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». En Mateo 6:5 nos dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». En Lucas 12:1 se narra: «En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos». ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es un pecado grave, porque distorsiona la verdadera naturaleza de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. La Biblia enseña que Dios ve más allá de las apariencias externas y examina el corazón humano. En Mateo 23, 27-28, Jesús compara a los hipócritas con sepulcros blanqueados, que son hermosos por fuera, pero están llenos de corrupción por dentro. Esto subraya que Dios no se deja engañar por apariencias externas y valora la pureza interna y la sinceridad. Mateo 6:5 indica que los hipócritas buscan la aprobación y el reconocimiento de los hombres en lugar de la de Dios. Orar en público para ser vistos es un ejemplo de cómo la hipocresía se manifiesta en la vida religiosa. Y Jesús advierte que aquellos que hacen esto ya han recibido su recompensa terrenal, pero no recibirán una recompensa celestial.
Lucas 12:1 destaca la hipocresía como una influencia corruptora que puede extenderse e influir a otros, similar a la levadura en la masa. Jesús advierte a sus discípulos que se guarden de esta influencia para mantener la pureza de su fe. Los fariseos son el ejemplo más claro de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús los denuncia repetidamente por su insistencia en seguir la letra de la ley mientras ignoran su espíritu, y por su deseo de ser vistos como justos por los hombres, mientras sus corazones están lejos de Dios. En Hechos 5:1-20-11, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y pretendieron dar todo el dinero a la iglesia, pero retuvieron una parte para ellos. Este acto de hipocresía les costó la vida, mostrando la gravedad de fingir una devoción que no es sincera. La hipocresía es un grave obstáculo para la salvación porque presenta una fachada de fe sin una verdadera transformación del corazón. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe es falsa y superficial. La verdadera fe requiere sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Este estudio nos llama a vivir con integridad, asegurándonos de que nuestras acciones y motivaciones sean puras y genuinas, reflejando una verdadera devoción a Dios. Nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias externas y valora un corazón sincero y una fe auténtica. El séptimo grupo de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvas son aquellos que no muestran misericordia. La misericordia es un atributo fundamental del carácter de Dios, y Él espera que sus seguidores también la demuestren. La falta de misericordia hacia los demás revela un corazón endurecido y una falta de comprensión del perdón y la gracia que Dios nos ha ofrecido. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo nos enseña que aquellos que muestran misericordia recibirán misericordia. Este principio se basa en la reciprocidad divina. Al mostrar misericordia a los demás, reflejamos el carácter de Dios y recibimos su misericordia en retorno. Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este versículo nos advierte que aquellos que no muestran misericordia enfrentarán un juicio sin misericordia. Esto enfatiza la gravedad de no ser misericordioso y cómo esto afecta nuestra relación con Dios. La Biblia enseña claramente que la misericordia es esencial en la vida de un creyente. La falta de misericordia no solo es un pecado, sino que también impide que una persona reciba la misericordia de Dios. En Mateo 18:23-35, Jesús cuenta la parábola del siervo incompasivo. Un siervo que había sido perdonado de una gran deuda por su señor se negó a perdonar una pequeña deuda a un compañero siervo. Al enterarse de esto, el Señor revocó el perdón del siervo incompasivo y lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Esta parábola ilustra cómo Dios espera que extendamos la misma misericordia que hemos recibido. La Biblia advierte seriamente sobre la gravedad de este acto y las consecuencias eternas que conlleva. Este estudio nos llama a vivir en gratitud y obediencia a la gracia de Dios, asegurándonos de que nuestra fe es genuina y nuestras vidas están alineadas con la voluntad de Dios. Nos recuerda la importancia de vivir en constante arrepentimiento y dependencia de la gracia de Dios, para evitar el peligro de rechazar su amor y salvación. A lo largo de este estudio, hemos explorado 7 grupos de personas que la Biblia indica que no pueden ser salvas. Cada grupo representa actitudes y acciones que colocan a las personas fuera del alcance de la gracia de Dios debido a su rechazo consciente y deliberado de la oferta de salvación. Este estudio nos llama a reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe y a vivir de acuerdo con los principios de la verdad bíblica, buscando siempre la misericordia y la gracia de Dios. Cada uno de estos grupos de personas nos ofrece lecciones importantes sobre la naturaleza de la salvación y la necesidad de vivir una vida de fe genuina y obediencia. Nos recuerda que la oferta de salvación de Dios es amplia y generosa, pero también que requiere una respuesta sincera y comprometida de nuestra parte. Vivamos nuestras vidas
de manera que refleje nuestra aceptación de esta maravillosa oferta, buscando siempre honrar a Dios y vivir en su verdad. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.